En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, de cuenta, ha llegado a la Secretaría de la Comisión una comunicación de la abogada de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora Paula Recabarren, para excusar la asistencia del señor ministro de dicha cartera, señor Hernán Larraín, y de la subsecretaria de Justicia subrogante a la sesión del día de hoy por tope de agenda. Eso es todo, señor. Gracias, secretario. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para incorporar una modalidad agravada del delito de inhumación ilegal, boletín 12.575-07. Se encuentra presente la diputada señora Carolina Marzán y el director nacional del médico legal, el doctor Gabriel Zamorano Salinas, acompañada por su jefe de gabinete, la señora Carola Álvarez, y el jefe de clínica forense, el doctor Armando Valdés. Les damos la bienvenida a nuestros invitados y le ofrecemos la palabra al director del médico legal, el doctor Gabriel Zamora. Buenos días, muchas gracias, presidente de la comisión y a todos los miembros de la comisión. Para nosotros, digamos, siempre los temas que tienen que relevancia con el servicio médico legal son importantes poderlos expresar, y particularmente en lo que hoy día nos convoca. Fundamentalmente, nosotros podemos decir que la exhumación tiene un componente no solo de relevancia jurídico relativo a la investigación de una causa judicial, sino que abarca cuestiones de carácter social y científico, que van interactuando constantemente y se resuelven mediante el método científico. La exhumación propiamente tal se aplica como una metodología de la ciencia, la cual no carece de problemas prácticos, como sería el deterioro del cuerpo al momento posterior de una inhumación, sea legal o ilegal, cuestión que produce obstáculos que deben ponderarse al momento que el juez toma una decisión respecto a la autoría o falta de ellas en una investigación judicial. Este servicio tiene un instructivo relativos a los restos humanos, desde sepulturas individuales o múltiples ubicadas en el cementerio, para que los profesionales del servicio médico legal, que involucran a los funcionarios de la unidad de derechos humanos, que tienen, entre otros, antropólogos, arqueólogos, peritos tanatológicos, fotógrafos y auxiliares técnicos, para que, una vez hecha la solicitud, realizada mediante un oficio de los tribunales de justicia del Ministerio Público, y siempre entregando, ¿no es cierto?, los antecedentes que son necesarios y más completos del fallecido, junto con la ubicación de la sepultura. Posteriormente se realiza la coordinación con el Ministerio Público, con la Fiscalía, para la realización de la diligencia con el personal del cementerio, y también con el resguardo necesario y la información a los familiares de la persona en caso de que esté ubicada o se sospeche la identificación de la persona inhumada. Es importante resaltar que para hacer esto, materiales son importantes no tan solo en época de pandemia, sino que en época habitual. Las vestimentas que son, ¿no es cierto?, para evitar la contaminación de los funcionarios o del cadáver a exhumar, como son, ¿no es cierto?, los guantes, las mascarillas, usos desechables, en fin, todo aquello que evita, ¿no es cierto?, los procesos de contaminación. Asimismo, es importante que haya insumos de excavación, como son, ¿no es cierto?, las palas, las espátulas, en definitivamente todo aquello que son arneros, brochetas, lienzas, estacas de madera, o también, en algunos casos precisos, retroexcavadora o algunos otros instrumentales, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de movilización de tierra, que es necesario para proceder, ¿no es cierto?, a la inhumación solicitada. Indudablemente que el procedimiento, ¿no es cierto?, es primero ubicación de la sepultura correspondiente al fallecido, que se exhumará. Todo esto en directa relación con los antecedentes remitidos por los familiares y el oficio emitido por la Fiscalía y el Tribunal. Y sobre lo más importante es determinar qué tipo de sepultura, si es primaria, secundaria o de reducción. Se fija siempre fotográficamente y se deja registro escrito de la misma, así como de las condiciones que se encuentra el cuerpo, dando cuenta de la mayor cantidad de datos sobre el procedimiento. Insisto que esto, cuando se hace en presencia de los familiares y sobre todo respetando siempre la dignidad de la persona fallecida. Se extrae el féretro o la urna y se evalúa, ¿no es cierto?, el estado de los restos cadavéricos, y esto es realizado con el personal del cementerio y con el apoyo para que entreguen las operaciones y material necesario para la adecuada extracción de cuerpos sin que se alteren las características de este mismo. Una vez que se produce, digamos, la extracción del féretro, se hace el levantamiento de restos humanos y evidencias asociadas que son muy importantes para el estado de la investigación, y se van documentando cada resto específico y sobre todo un mecanismo para su levantamiento a fin de evitar daños, ¿no es cierto?, posteriores o que trastornen el resultado de la pericia.
Seguidamente se hace un embalaje de los restos humanos y evidencias asociadas. Cada región anatómica se embala en una bolsa individual perforada y se va rotulando con un protocolo la proveniencia y la fecha y, por supuesto, con la fijación fotográfica correspondiente. Posteriormente se hace la cadena de custodia para que se trasladen los restos y el profesional que lleva a cabo la exhumación siempre está garantizando y se preocupa del traslado adecuado y oportuno de los restos hasta las dependencias del servicio, donde posteriormente se realizan las pericias que están ordenadas por los tribunales, manteniendo siempre la cadena de custodia y la información pertinente, que es muy necesaria en estos casos para evitar, desde el punto de vista de lo que corresponde, algunas contaminaciones o algunas complicaciones desde el punto de vista de la pericia. Sin duda que para el caso de levantamientos de evidencia de sitios y hallazgos de interés médico-legal son muy similares. Incluso hoy día estamos trabajando con drones para poder determinar las superficies a movilizar desde el punto de vista de lo que es las exhumaciones. Y sin duda existen muchas estrategias que son aquí consideradas para que se hagan los levantamientos. Por ejemplo, se hace levantamiento de restos óseos 1 a 1, se hace levantamiento por segmentos anatómicos, levantamientos en bloque o levantamiento mediante ligaduras blandas, a objeto de no dañar los restos cadavéricos o los restos esqueléticos que se involucren en este proceso de exhumación. Esto es muy importante, por cierto, porque en todo caso para nosotros nos parece relevante el tema siempre de mantener la dignidad de la persona fallecida. Como de alguna manera como antecedentes para la comisión, le quiero señalar que las pericias de exhumación del año 2021 ascendieron a 38. El año 2020 dicho número ascendió a 22 casos. El 2019 tuvimos un total de 50 casos y sin duda que el año, ¿no es cierto?, posteriormente, el 2020 fueron 48 casos. Esto todo considerando, ¿no es cierto?, el 2018 48 casos. Esto considerando que estos últimos años, por efecto de la pandemia, han disminuido los procesos de exhumación porque nos hemos topado con dificultades desde el punto de vista de los lugares en los cuales nuestros funcionarios y profesionales se han debido trasladar. Por esa razón de que se ha producido una disminución y tenemos, ¿no es cierto?, exhumaciones pendientes. Sobre el boletín que se nos entregó propiamente tal, podemos observar que se deja sin efecto el artículo 321 del actual Código Penal y el artículo 322 lo mantiene de la misma forma, agregando el artículo 322 bis, indicando ultraje de cadáver será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio, el que menosprecio la memoria de quien hubiera muerto. En tendención a los numerales del artículo 322 bis que quiere agregarse, consideramos que es un aporte, ya que enuncia cuáles son las hipótesis tanto para el caso de ultraje de cadáver y de sepultura, modernizando por tanto esta institución. Además, este servicio observa que la contracepción que agrega para efectos de este artículo se entenderá que la acción no se realiza en menosprecio de la memoria de quien hubiera muerto, si quien la realiza obra con autorización y respetando las normas de la profesión respectiva o los estándares aceptados en la prestación de servicios mortuorios. Es del todo cohesionado con el artículo propuesto del boletín mencionado, ya que el enunciado prescribe que en el menosprecio de la memoria de quien hubiera muerto, por lo tanto, da cuenta y engloba lo que significa el concepto jurídico indeterminado, que es el menosprecio de la memoria. Además, culmina el artículo 322, que como técnica legislativa es muy interesante, ya que el artículo anterior señala por separado tanto el ultraje como la sepultura, y sus características, en cambio, aquí se ocupa del ultraje y sepultura, tendiendo para todos los efectos la misma sanción. Por eso que nos parece interesante y agradecemos poder participar y poder entregar nuestra experiencia a este respecto. Muchas gracias, presidente. Agradecemos la exposición del doctor Gabriel Zamora, director nacional del Instituto Médico Legal, y ofrezco la palabra si es que alguna señora senadora, señora diputada, señor senador quiere hacerle alguna consulta a nuestro invitado. No sé, entonces yo creo que la exposición del director se resolvieron las dudas que tenía la comisión antes de entrar a la discusión. ¿Sí? Diputada Marzán. Muchas gracias, presidente. Bueno, nuevamente agradecer la disposición para seguir con la discusión de este proyecto y también agradecer a don Gabriel Zamora, director nacional del Instituto Médico Legal, porque creo que dentro de todo lo que expuso dijo una frase que creo que es como el espíritu de este proyecto. Cuando usted dice que las exhumaciones que se hacen tienen un componente social y científico, siempre se hace, y que es un punto relevante, respetando siempre la dignidad de la persona fallecida.
sobre todo pensando que justamente este proyecto surge de un crimen tremendo que todos conocemos, que ha sido de alta connotación social, el crimen del profesor Nivaldo Villegas, pero también al que se le suman otros crímenes tremendos también que nos hemos encontrado, como Ámbar de Villa Alemana, Carlos Olmedo de Puente Alto, Reinier Sánchez, el odontólogo del sur, María José Zambra, que es de La Serena, que fue el 2019. Y es tremendamente doloroso para las personas enfrentar y sentir que el cuerpo humano, después de no tener vida, pasa a ser una cosa en nuestra legislación. Entendemos que todos estos crímenes, además tremendos, porque en algún momento se discutió o se puso en la comisión la vez pasada, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando se hablaba de la dignidad que se hereda por parte de los familiares cuando una persona, por ejemplo, puede no tener familia? ¿Cuál es el bien jurídico a proteger? Y también se discutió y fue muy interesante cuando ustedes exponían diciendo que en realidad estos crímenes son tan tremendos que aunque la persona no tenga a nadie en el planeta, a la sociedad en conjunto les altera su orden también, porque nadie puede estar indiferente a este tipo de acciones. Y el otro punto que también es muy relevante, y quiero citar una de las defensas que hizo el abogado defensor, valga la redundancia, en algún momento en el juicio, que decía que su defendido era inocente porque él lo que había hecho era solo la acción posterior a la muerte, que era descuartizarlo. Entonces, eso es tremendamente doloroso e impactante para la sociedad. Así que yo agradezco nuevamente a don Gabriel Zamora y, por supuesto, a todos los integrantes y todas las integrantes de la comisión y presidente también de estar hoy día acá discutiéndolo. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, yo creo que con la exposición del doctor Zamora se resolvieron las dudas que tenía la comisión y queda claro que no habría problema con las modificaciones. Entonces, dejo liberado al doctor Zamora de seguir participando. Si quiere nos puede acompañar en el resto de la sesión, pero si tiene algún compromiso, lo liberamos, porque nosotros vamos a proceder a discutir y a votar en general y particular el proyecto. Muchas gracias, digamos, a la comisión y a usted, presidente de la comisión, diputado. La verdad que para nosotros es muy importante que este tema, uno de los énfasis que hemos puesto en nuestra gestión, es justamente el tratar dignamente a nuestros usuarios y particularmente a los familiares. Y por eso que he recalcado el tema de que en toda exhumación nosotros exigimos que estén presentes los familiares, porque la verdad que nos parece de suma importancia que ellos vean la dignidad y el respeto que tenemos por el cadáver de una persona fallecida, aun cuando no sea competente con nuestra familia, pero sí es competente con nuestra profesión de perito forense, que de alguna manera tenemos que resguardar ese bien tan preciado como es la persona humana. Muchas gracias, diputado, muchas gracias a toda la comisión. Gracias, doctor. Bueno, vamos a discutir entonces, ¿este proyecto está aprobado en general? No, entonces, esto es votación en general y particular. ¿Sí? Diputada Marzán. Perdón. Quería hacer una pequeña observación o sugerencia o petición, en realidad, que en algún momento se lo había planteado. Yo, obviamente, como soy de la otra corporación vecina, no puedo ingresarle ya indicaciones, pero quería solicitar, si es posible, tuvieran a bien una propuesta de indicación que tiene relación con el artículo 32 bis, que dice que pediría o solicitaría reemplazar la frase reclusión menor en su grado medio por reclusión menor en su grado máximo. ¿Por qué? Si bien el objetivo en sí, en el proyecto aprobado que en la Cámara contempla penas similares para ambos delitos. Uno es el ultraje y el otro al cadáver y la otra es el ultraje a la sepultura. Creemos que hay una diferencia o con el paso del tiempo y de la historia, de cómo se han ido dando los hechos, que hay una diferencia en cuanto a un delito y otro. Y esa diferencia debería quedar plasmada en la pena, ya que si bien el bien jurídico a proteger responde a una sensibilidad social de mayor connotación. Básicamente por eso, presidente, le solicitaría, si lo tuvieran a bien, poder tomar esta solicitud que le manifiesto. Muchas gracias. Lo que pasa es que
Ambos están, exacto. Están, claro, porque el delito, porque si bien, como te digo, tienen la misma sanción, es diferente la violación de la sepultura, la violación del cadáver, el ultraje al cadáver al ultraje a la sepultura. Nada más que hacer, exactamente. Sería reclusión menor en su grado máximo. Exacto. En el C22 bis. Claro. La otra que seguiría siendo reclusión menor en su grado medio. No, no, el mínimo. Perdón, no, medio, estaba medio, y la propuesta que yo hago, la solicitud que les hago, es que sea reclusión menor en su grado máximo. Que en el fondo. 322 bis. Claro. El ultraje de cadáver. Exacto. Para que estemos claros, el 322 bis hoy día dice medio y que pase a máximo. Y el 322, que no se modifica, está en mínimo. Y el 322 ter quedaría en medio. El ter. El ter será, señora compañera. O sea que el único que cambia sería el 322 bis, que pasa Sí, a máximo. Exacto. Que Solamente que involucra lo que manifestaba de ultraje al cadáver. Lo que pasa es que el ultraje de sepultura tiene actualmente presidio menor en su grado medio más multa. Se suprime la multa acá. Y una pregunta. ¿Por qué se deroga el 321, que en la práctica pareciera ser bastante parecido al 322 ter? ¿Cuál es la...? Sí, claro. ¿Puedo responder, presidente? ¿Diputada Marzán? Sí, senador, es nada más que por un tema de técnica legislativa, nada más que por eso. Entonces, en el fondo se cambia la redacción del artículo y queda implícito, no hay que comprobar intencionalidad, queda más simple, queda subsumido en el fondo en la explicación el delito en sí. ¿Lo votamos con esa Nada más que modificación? eso, no lo altera, redacta mejor. Lo que pasa es que en el fondo lo ordenó, separa los dos temas de lo que es la sepultura de... A ver, Perdón. ¿Senador Conchemilla? A ver si entendí bien. El artículo 322 ter exige, digamos, un elemento subjetivo que tiene que cometer la acción en menosprecio a la memoria. Y por lo tanto introduce ahí un elemento subjetivo que el 321, a mi juicio, no lo tiene. Por faltar el respeto en la acción a la memoria. Pero la acción típica es faltar el respeto. Acá es el elemento subjetivo en menosprecio de la memoria. Entonces, eso es más complejo, digamos, de probar cuando tú le introduces un elemento subjetivo al tipo penal, más allá del dolo que tiene que tener como delito. Esto yo lo conozco bastante porque, por ejemplo, uno de los problemas que tenía la ley antiterrorista fue el elemento subjetivo que se le introdujo y que nunca entonces se podía probar, digamos. Yo tengo esa duda, estimada diputada. Sí. Derogar el artículo 321 sobre violación de sepultura, por ser lo que nosotros estuvimos y por qué lo derogábamos en el fondo y lo reemplazábamos por un nuevo 322 ter, eso, que busca reemplazar al 321, es por lo que yo le explicaba a lo mejor no me expliqué bien, al senador, que en el fondo lo que busca era mejorar la técnica legislativa, porque en el 321, como estaba redactado, justamente era muy complejo definir, por ser la descripción típica actualmente existente, es decir, se tiene que realizar en un cementerio, la falta de respeto del difunto, es difícil de probar. Entonces, al reemplazar el 321, al mejorar esta técnica legislativa, al sancionar, además con pena de reclusión menor en su grado medio, el que en menosprecio de la memoria de quien hubiese muerto profanare su tumba, no hay que comprobar por la redacción la intencionalidad,
porque en sí la redacción lo expresa. A eso apunta básicamente el cambio o la nueva redacción. Claro, yo la duda, presidente, perdón, Pedro, presidente, es que lo que yo digo es que el solo hecho de profanar una sepultura conlleva una falta de respeto a la memoria de los muertos. Con lo cual la conducta es objetiva. Si tú le agregas que esa conducta la hace en menosprecio, le introduce un elemento subjetivo que es más difícil de probar. A mi juicio, el solo hecho de la profanación de una sepultura en nuestra cultura, ¿no es cierto?, de respeto a los muertos, significa que tú lo estás haciendo en menosprecio, digamos, de esa persona que está ahí, cuyos restos están ahí. Sí. Pero si además le dice, usted tiene que tener, aparte de la conducta de la profanación, tiene que hacerlo específicamente en menosprecio. Y a mi juicio ese menosprecio está subsumida en la conducta, digamos, en el mero hecho de la profanación. Sí, yo creo que estamos hablando de lo mismo, senador, porque de hecho cuando nosotros hicimos trabajamos este proyecto, lo hicimos con abogados constitucionalistas, y básicamente apuntaba a eso, a que quedara, lo que decía usted, subsumido en la acción, el hecho del menosprecio, y que como estaba redactado el artículo 321, exigía más antecedentes o más datos para que se pudiera comprobar que efectivamente era así. Entonces, al redactar lo que dice, quedaría como el que menosprecia la memoria de quien hubiese muerto, profanar en su tumba, por eso queda ya implícito en la redacción. Nada más que apunta a eso, para que quede bien claro el acto en sí, lo que dice exactamente usted. Ya el acto de profanación es un acto de menosprecio a la vida, a la dignidad de las personas. Senador Galilea y senadora Ensperger. Presidente, yo había puesto el punto justamente el 322 y el 321, perdón, y el 322 ter. En parte también por lo que dice el senador Buenchumilla. Porque si uno acogiera simplemente el texto del 322 ter, voy a poner un caso, y esa persona profana una tumba porque estaba buscando simplemente un anillo de oro, por poner un ejemplo. Punto. Esa profanación no queda sancionada acá, porque el tipo va a decir, pero si yo no quería, de hecho no tengo idea quién está ahí. No me interesa profanar su memoria porque ni siquiera sé cómo se llama, ni quién era, ni nada. Yo andaba buscando una argolla. Eso queda mejor tipificado, a mi juicio, en el 321 como está, porque la sola profanación ya se considera un desprecio a la memoria de las personas. Entonces yo comparto lo que ha dicho el senador Buenchumilla. Aquí nos vamos a una subjetividad del tipo que yo creo que va a perjudicar el tipo penal, y yo creo que está mejor redactado justamente por un tema de objetividad en el 321 actual. Eso. Presidente, yo también comparto lo que señala el senador Buenchumilla. A ver, voy más atrás. Comparto el proyecto en el sentido de que entiendo que el objetivo del proyecto, ¿no es cierto?, es reconocer y ampliar el 321 en el sentido que si yo me voy al 321 y al 322 actuales, a mí me falta un poco una norma que vaya y sancione el ultraje de cadáver, más allá de simplemente la exhumación de restos humanos propiamente tal del 322. Entonces eso me parece bien y lo comparto porque el 321 habla básicamente de los sepulcros y sepulturas. Pero al agregarle el término menosprecio, tanto al 322 bis como al 322 ter, entiendo que los está haciendo mucho más exigentes para sancionarlos. Y creo que, al menos para mí,
tanto el ultraje de cadáver como el ultraje de una sepultura, el solo hecho de hacerlo ya es sancionable. ¿Cómo compruebas tú que eso es un menosprecio? Si eso ya es faltar el respeto, ese es solo hecho ya conlleva el menosprecio, como decía la diputada, pero al escribir en el tipo penal el menosprecio, puede complicarnos el día de mañana en poder sancionarlo. Puede, como acá decía tanto el senador Buenchumilla y el senador Galilea, querer volverlos subjetivos y complicar su penalización o su sanción efectiva. ¿Cómo lo hacemos para cumplir el objetivo que busca la diputada de que se sancionen esto y no volverlos más exigentes? Yo comparto lo que han dicho ustedes, pero lo que pasa es que yo creo que este tipo penal requiere un elemento de subjetividad, porque efectivamente aquí lo que va a haber al final del día es un concurso de leyes penales, puede ser un concurso ideal, un concurso aparente, porque en la práctica, siguiendo el mismo ejemplo de lo que plantea Rodrigo, o sea, supongamos el caso de una manifestación que suele ocurrir y que se produce cerca de un cementerio. O sea, puede ocurrir que alguna tumba resulte dañada, pero no hay una intención de ultrajar la tumba, sino que fue producto de los daños que se produjeron producto de las escaramuzas que se dan en las protestas. Entonces ahí no sería el tipo el 322, sino que sería el delito de daños, algunos de los tipos de daño. Entonces, claro, si uno le saca el elemento subjetivo, yo creo que se puede generar una suerte de problema respecto de cuál sería la figura penal aplicable. Porque, claro, en el ejemplo que pones tú, Rodrigo, tienes toda la razón, porque yo no quiero ultrajar ni quiero menospreciar el cadáver, sino mi objetivo al final del día un hurto, un robo, dependiendo si se da o no algún el agravante. Entonces, por eso yo creo que sí debe tener algún grado de subjetividad, o sea, un elemento subjetivo, que es el que lo distingue de otras figuras penales. Y claro, obviamente eso va a ser un tema probatorio, como lo es en la ley antiterrorista o en alguna otra ley que introducen estos elementos subjetivos. Pero si no, yo creo que efectivamente se puede producir un problema si uno le elimina el elemento subjetivo respecto de otras figuras penales. No sé si me explico, está muy enredada la explicación. No, se entiende, pero llegamos al punto de fondo. ¿La sola profanación es un ilícito o no es un ilícito? Eso es todo, porque lo que pasa es que la sola profanación... Uno podría poner ya no sé cuántas categorías, o sea, profanar, punto. Sea para encontrar una joya, para lo que sea, una pena. Profanar en menosprecio de la persona que está ahí, a lo mejor otra graduación. Y llegamos finalmente a el caso del 30 y el 322 bis nuevo, que ya nos vamos a otra categoría, como dice la diputada Marzán, en que ya serían las sanciones mayores. Pero yo pensaría, en principio, que la sola profanación, que no es simplemente que algo quedó medio destruido porque hubo una pelotera, eso no es técnicamente así profanar. Pero yo pensaría que la profanación de una tumba es un ilícito, o debiera ser un ilícito en sí mismo, sin mayor cuestionamiento de la subjetividad del tipo. Lo que pasa es que en el ejemplo que tú estás colocando se te produce el problema, porque, por ejemplo, el simple ultraje para hurtar algo que hay, por ejemplo, lo que estás planteando, una argolla. Por ejemplo, lo que plantea Rodrigo, si yo quiero robar o hurtar un anillo técnicamente y procedo al ultraje y sepultura, pues claro, voy a tener un concurso ahí, un concurso de élite. Por eso yo creo, yo tiendo a pensar que debiera tener una suerte de elemento de subjetividad. Porque, por ejemplo, el mismo ejemplo respecto al ultraje, lo que pasa es que el ultraje y sepultura de la profanación es como un concepto bastante como amplio, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, lo que ocurre o ha ocurrido en alguna ocasión en algunas ciudades para el 11 de septiembre, cuando hay manifestaciones, que por lado y lado se terminan dañando algunas tumbas o memoriales de personas que fueron cercanas al golpe y detenidos desaparecidos. Entonces, claro, se entiende que ahí hay ultraje o hay delito de daño.
que ha pasado en el Cementerio General de Santiago en innumerables ocasiones. Entonces, por eso yo creo, tiendo a pensar que está correcto el tema de que esto debe tener un elemento subjetivo para la pena aplicable y para poder distinguirlo de otros tipos. Senador Monchemilla. Lo que yo creo es que profanar una tumba requiere un dolo propio del delito, que es la intención de ir a esa tumba y abrirla, con cualquier propósito, entonces profanarla. Eso, digamos, repugna, digamos, a nuestro sentimiento cultural actual, digamos. Y desde siempre, desde que el hombre empezó a enterrar sus muertos, digamos, hace miles de años, entonces lo empezó a enterrar por una concepción de la vida y el ser humano distinta, digamos. Pasó a un estado superior cultural cuando el hombre empezó a tener cementerios y a enterrar sus muertos, porque en épocas pasadas, antes de eso, no se enterraban los muertos. Y una característica fundamental fue cuando el ser humano, en su desarrollo, hizo sepultura de sus muertos. Y por lo tanto, el solo hecho de que otra persona vaya y donde hay una persona enterrada bajo tierra, la profane con cualquier propósito, o buscando una joya, o simplemente por querer, digamos, hacer un daño, menospreciarlo, es un delito de por sí. Y está contenido en el tipo penal. Si tú le agregas que ese individuo va a la tumba con el propósito deliberado de proporcionarle un menosprecio a esa persona que tiene una cuenta pendiente o que lo odia, eso va a requerir entonces que en sede judicial tú tengas que probar ese elemento subjetivo. Que puede estar, y de hecho hay leyes que lo hacen. Mi punto solamente es que eso en materia procesal penal en los tribunales es muy difícil de probar. Y entonces pudiéramos tener una ley que en teoría está correcta, y ya hay leyes que están así, como por ejemplo te pongo el caso de la ley antiterrorista, cuando se le puso un elemento subjetivo y que después resulta que fue muy difícil probarlo. Ese es todo mi punto. Es una preocupación que tengo yo de que sacáramos una ley y que después te dijeran, pucha diputada, fíjese que me fue mal porque resulta que aquí el juez dice que el otro caballero dijo que no quería menospreciar, sino que quería robar un anillo, como dice Rodrigo. Y entonces existe una frustración porque el elemento subjetivo adicional al tipo fue muy difícil probarlo. Ese es todo mi punto. Es una duda que a lo mejor, presidente, digo yo, nosotros pudiéramos aprobar en general el proyecto y que le diéramos unos días para que Catalina pudiera conversarlo con su equipo y decirle, mire, los senadores acá me plantearon esto, pudiéramos arreglarlo y a lo mejor en la otra semana rápidamente lo aprobamos en particular. ¿Saben qué? Voy a colocar un pelo adicional en la sopa que me plantea el secretario. Yo no sé si hay norma especial, pero no lo recuerdo, pero qué es lo que pasa con los restos arqueológicos. Porque técnicamente también hay, de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos originarios, poder, ultraje y sepultura. Entonces yo no sé si hay alguna norma especial ahí. Yo creo que hay normas ahí en materia. No lo tengo muy claro, que tendremos que revisarla. Pero, claro. O sea, ¿les parece que lo podamos aprobar en general y mientras va a la sala del Senado podemos pedirle informe a un par de penalistas con el tema? Diputada Marzán. Sí, por supuesto. ¿Puedo, presidente? Muchas gracias, presidente. Me parece profundamente enriquecedora la discusión que se está dando y esa justamente es la idea de poder trabajarlo en conjunto. Y con respecto al punto que planteaba usted recién, acá contempla, y eso también fue materia de discusión también en la Cámara, justamente, qué pasa con quienes son profesionales en distintas áreas, por ejemplo, el Instituto Médico Legal, el tema de los restos arqueológicos, y todo eso acá dice en la ley que contempla, y así tal cual lo dice, que los profesionales que deben trabajar con cadáveres, de manera que para efectos de estos artículos se entenderá que la acción no se realiza en menosprecio de la memoria, sino que estrictamente por temas de asuntos profesionales. ¿Ya? Entonces eso queda, porque también salió en la discusión. Y también me parece interesante lo que está planteando. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dicen ustedes, claro, pero me aparece la inquietud del elemento subjetivo de lo que usted planteaba. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay
algún alboroto, alguna manifestación o algo, y por efecto de esto mismo se daña una tumba. Y ¿qué pasa ahí con el menosprecio si es supuestamente por una acción externa? Me imagino que involuntaria, me imagino en una manifestación, o en lo que pueda suceder en un espacio donde haya, en un cementerio donde haya, obviamente, personas. ¿Qué sucedería ahí? Yo creo que eso también es interesante, porque claro, una persona puede decir, no, esto sucedió de manera involuntaria, no sé, se cayó un elemento, nos caímos encima o pasamos por encima. Estoy hablando de situaciones de conflicto, obviamente, y se rompió, a veces quedan muy deteriorados los espacios producto de terremotos y de sismos, quedan los espacios muy destruidos de repente y muy vulnerados. Entonces, claro, ¿qué pasa eso ahí? ¿Qué pasaría en contraposición de eso? Planteo esa inquietud también. No, claro, porque ahora pensando, dándole una vuelta a lo que plantea Rodrigo, claro, estoy pensando, por ejemplo, en los cementerios que hay, bueno, la luz también tiene en el norte, que no son patrimoniales, por ejemplo, los de la Salitrera. El cementerio que está a la altura de Cobija está absolutamente saqueado y ahí no hay, y eso no está protegido por la Ley de Monumentos Nacionales, entiendo. Es un cementerio que está a la vera del camino, pues, y las tumbas la abren no para profanar, sino para, en el fondo, para ver si encuentran alguna joya. Entonces, ¿les parece que lo aprobemos en general y le pidamos opinión al tema a los penalistas y pedirle también a la biblioteca que puedan mirar las normas respecto del tema de la ley de monumentos, si es que hay alguna norma especial en esta materia? Senador Buenchumilla. Nada más que para, digamos, una reflexión así, ya que estamos en esto, ¿no? Es que yo creo que esto es uno de los problemas más difíciles en materia penal, los elementos subjetivos del tipo, porque a propósito de los arqueólogos y todo eso, tú puedes colocar, por ejemplo, un ejemplo simple de los médicos. Cuando el médico te operaba a la antigua de manera no laparoscópica como es hoy día, en algunas operaciones te metía un cuchillo. Es evidente que si tú le colocas el que hiere a otro, lógicamente que da lo mismo que el que alguien te meta un cuchillo para herirte, que el médico que te mete un cuchillo. Ahí las dos acciones son, hasta ese punto de vista, son iguales. Entonces, ¿dónde está la diferencia, digamos, en esa acción típica como para que uno se constituya delito y el otro no constituya delito? Entonces, lógicamente que ese tipo penal exige que haya sido hecho con dolo, digamos, o con otra finalidad. Entonces, lo único que quiero refrendar es que si afinamos bien la montaría, a lo mejor podemos hacer las cosas muy bien y puede salir un bonito proyecto. Sí. Si dejamos de las dudas de lado, por lo tanto, yo acojo lo que dice el presidente, de que pudiéramos tener un informe, y si usted también puede traernos, digamos, sería una buena cosa, con el compromiso, presidente, sí, de que después vuelva a la sala, lo saquemos rápidamente, ojalá antes que termine la legislatura. La presidenta también colocarlo rápidamente en tabla, claro. Sí, además, de compartir lo dicho por Francisco, siempre elementos subjetivos en materia penal son un problema de prueba al final del día. Absolutamente. Diputada, después vamos a tomar la votación. Presidente, bueno, antes de la votación yo quiero reiterar nuevamente los agradecimientos a la discusión, que es profundamente enriquecedora. Y es cierto lo que dice usted, porque además estamos hablando de temas que son tan sensibles. Y estamos hablando de temas tan sensibles, sobre todo pensando en particular que es lo que inspiró este proyecto de ley, la familia del profesor Nivaldo Villegas, y en especial cuando nos ponemos a pensar que esto no va a terminar nunca, este calvario tremendo no va a terminar nunca. Lo único, el gran tema al que apunta además esto es de traer un poquitito de calma y de justicia a la familia, y sobre todo además cuando nos ponemos a pensar en que hoy día hay una hija que cumplió 11 años en diciembre, que sabe que su padre no está, no sabe las circunstancias todavía, y es tremendo. Y estos serían avances y tienen mucha esperanza, y obviamente están siguiendo esta sesión en este momento. Yo agradezco además la voluntad de querer hacerlo bien como corresponde hacer los proyectos, y también con la urgencia por el dolor que sigue causando este crimen horroroso, que se suma a tantos otros crímenes similares que no han tenido además justicia en nuestro país. Así que eso solamente
Gracias, presidente, y gracias a los senadores y a la senadora por este espacio. Gracias, diputada. Secretario. En votación general, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para sancionar el ultraje de cadáver y de sepultura. Senadora Bensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Aprobado 4-0 solamente en general, dejando constancia que no se aplica el artículo 127, llevando la discusión general en particular, no obstante ese artículo único, porque así lo ha acordado la comisión. Gracias, secretario. Aprobado el proyecto, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.